Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Estamos ya en el tercer episodio del podcast Un Caballito de Ciencia. Y bueno, pues déjenme contarles que el día de hoy me encuentro muy bien acompañado con un invitado de lujo a nuestro podcast. Y en este caso, bueno, me está acompañando el doctor Genaro Aguirre Aguilar. Él pues nos hizo el favor enorme de darnos un espacio en su agenda porque sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero pues le agradecemos de antemano, doctor Genaro Aguirre, que nos haya otorgado este espacio para el podcast Un Caballito de Ciencia. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lalo? No, al contrario, muchísimas gracias por haberme considerado en este proyecto para estar platicando un rato contigo al respecto de muchísimas cosas que seguramente podrán ser de interés para quienes nos vean y en lo personal, por supuesto que compartir parte de mis vivencias contigo y con colegas, estudiantes, académicos que nos puedan ver, siempre es un gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, solamente recordarle a la audiencia que el objetivo de este podcast pues es tratar temas de carácter científico de una manera accesible, crítica, vinculándolo también con procesos educativos, culturales y comunicativos, pues mediante entrevistas, también mediante cápsulas informativas y algunas reflexiones sobre temas de carácter contemporáneo. Y bueno, me voy a permitir leer una brevísima semblanza de quien nos acompaña el día de hoy, porque evidentemente la idea es que platiquemos justamente de esto, de sus experiencias, de sus vivencias. El doctor Genaro Aguirre Aguilar nació en la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, un 29 de noviembre de 1964. Sus estudios básicos los realizó en su ciudad natal, para que fuera en el puerto de Veracruz, en donde cursa sus estudios profesionales de licenciatura. Es egresado de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, en donde también realiza su maestría en comunicación. Fue en la universidad, ya después en la Universidad de Granada, en el Departamento de Antropología y Trabajo Social, en donde cursó sus estudios doctorales, obteniendo el grado de doctor en sociedades multiculturales y estudios interculturales. Actualmente, pues es profesor titular C, adscrito a la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, en donde imparte experiencias educativas vinculadas a la investigación, el análisis cinematográfico, mientras que en el sistema de enseñanza abierta imparte otras experiencias educativas igualmente vinculadas al guionismo, a los fundamentos del medio radiofónico. Pertenece al Cuerpo Académico Entornos Innovadores de Aprendizaje, es perfil deseable PRODEP y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, el SNI. Es exmiembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, pero ya no me voy a extender tanto en la presentación porque si no aquí nos demoraríamos un montón de tiempo por la cantidad de trabajo que ha hecho el doctor Genaro Aguirre, y preferiría que pasáramos pues directamente, doctor, a la parte de las preguntas que seguramente a nuestra audiencia le resultará de interés. Y lo primero que me gustaría que conversáramos en este primer bloque, pues es un poco que nos comparta sus primeros acercamientos a la investigación, cómo es que surge el interés, la investigación, y quién de alguna manera tuvo una incidencia importante en su camino hacia este arduo recorrido de la investigación. Bueno, mira, como suelo acostumbrar a plantearlo en el aula, eh, habrá que reconocer que como seres humanos prácticamente todos tenemos la misma experiencia alrededor de la investigación. En términos de aquellos primeros años, cuando comenzamos a explorar esos entornos inmediatos que desde bebé y gateando comenzamos a vivir. Creo que eso es particularmente importante que no lo perdamos de vista. A partir de allí me parece que uno como niño y sus porqués se acerca de manera informal a intereses, a preocupaciones que a la larga terminan por ser conscientes en un contexto investigativo.
Ya cuando adolescente y joven, uno empieza a tratar de tomar decisiones y esas decisiones van acompañadas de la consulta, de la búsqueda, de las certezas, de las inquietudes que son propias también del quehacer investigativo. Y bueno, cuando uno decide qué estudiar, por ejemplo, también uno vive un proceso de auscultación en donde la investigación está presente para tratar de determinar qué programa educativo o licenciatura uno quisiera estudiar. Digamos que en ese periplo adolescente, infantil y ya en la juventud, me parece que comienzo a tener unas primeras experiencias vinculadas a lo investigativo, que ya después en la universidad, particularmente en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, comienzo a madurar y a consolidar, y no necesariamente a través de las experiencias o en aquellos años las asignaturas ligadas a la investigación, sino por mi gusto por el cine. A mí me apasiona el cine y por lo tanto, en aquellos años cuando no teníamos a un clic todo lo que tenemos hoy, corría por nuestra parte inventarnos, ser creativos para acercarnos y poder disfrutar de películas que uno escuchaba, que uno leía, que de alguna u otra forma uno sabía. Y creo que por allí vino justamente un primer acercamiento más o menos formal, por ser en un contexto académico, de mi gusto por la investigación. Y justamente eso me lleva a que mi tesis de licenciatura tenga que ver con el cine, particularmente el cine mexicano en los 40 y la vida cotidiana. Y creo que ese primer trabajo me hace ver que la investigación, a diferencia de muchas narrativas y de lo que en la literatura, incluso en pláticas, en conferencias con colegas académicos suele decirse, yo viví esa experiencia como una aventura. Y es justamente hasta el día de hoy que trato de vender la idea que la investigación es una travesía que se puede vivir con placidez, porque para mí aquella primera experiencia realmente fue una aventura y eso se lo debo justamente a quien fue mi director de tesis, que hizo de ese proceso un divertimento. Y creo que los resultados de aquella investigación sentaron las bases para lo que vendría después. Yo no me quería dedicar a la investigación, ni siquiera pasaba por mi cabeza ser un investigador. Eso vino con los años. Pero si tú me preguntas en qué momento fue un primer acercamiento particularmente significativo a la investigación, fue cuando realicé un trabajo de tesis que no había sido aceptado, por cierto, por la titular del taller de tesis, porque decía que yo no, que mi trabajo, mi proyecto no resolvía un problema. Y yo no quería resolver ningún problema, yo quería comprender particularmente un fenómeno que está profundamente arraigado en el imaginario y la cultura nuestra, y que es justamente el vínculo y la creencia que tenemos con el cine de la década de los 40, ¿no? Entonces, o el cine de la llamada época de oro. Entonces, afortunadamente me encontré con este profesor, me dijo, claro que sí se puede, y lo que vino después fue un gozo. Ese sería, creo que, mi primer acercamiento, Lalo. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, y un poquito para ampliar esta última parte de la que nos habla, porque seguramente la audiencia se queda como a la expectativa de saber qué fue lo que esa profesora no quiso aceptar. ¿De qué iba esa investigación, doctor? ¿Qué era lo que particularmente Mira, le interesaba? yo me acostumbré en casa a todos los viernes, desde muy temprana edad, a cenar, y mientras cenábamos antojitos viendo películas de la época de oro, porque a mis papás, a mi madre y a mi papá y a mi abuela materna le gustaba mucho. Y entonces nos acostumbramos a ver ese tipo de cine. Entonces, cuando yo llego a la universidad y me dan taller de cine 1 y 2, comienzo a entender que lo que yo quería estudiar ya de manera formal era por qué el impacto que tuvo el cine de la época de oro en los gustos de una sociedad que hasta el día de hoy lo sigue recordando, vive de esta añoranza
y era justamente lo que yo quería saber desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural o antropológico, qué era lo que generó esas condiciones de relación tan íntima, tan sublime al respecto de lo que fue el cine de la época de oro con las audiencias mexicanas de aquellos años y hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo planteé como un proyecto en mi taller de tesis y no recuerdo cuánto tiempo fue, pero de manera insistente la titular de la asignatura decía no, porque eso no es un problema de investigación y tenemos que contribuir a resolver algunos problemas desde la comunicación. Y yo le decía, es que a mí no me interesa resolver absolutamente nada. A mí lo que me interesa, bueno, seguramente no le decían esas palabras, ¿no? Pero le daba a entender que yo lo que quería era comprender por qué razón el cine mexicano hoy día se sigue pensando en blanco y negro, como decía Gabriel Figueroa, ¿no? Y es justamente por ese amor y esa pasión con que el cine de la época de oro entregó historias que conectaron con los públicos de aquel entonces, pero que no se circunscribe a aquel entonces, sino que hasta la fecha me parece que sigue teniendo cabida en el imaginario colectivo de nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería, hacer un análisis del por qué esto, ¿no? Y bueno, de entonces a la fecha, y en ese contexto de entender de una manera diferente a la investigación, yo sí recuerdo que le dije a mi director de tesis, ahora un excelente amigo, le dije, yo quiero desde el momento en que se lea el título de la tesis, convoque la atención y el interés de, de quien se encuentra con mi tesis. Y digo, y quiero un estilo de escritura que sí sea académico por los recursos de fundamentación, pero que sea menos. Y mi tesis fue escrita así. O sea, él nunca me dijo que no. Y yo creo que eso hizo que yo fuera el profesor que soy. Yo nunca le digo a nadie que no al respecto de algún interés que tiene sobre un proyecto de investigación. Tampoco trato de canalizarlo a mis intereses, no, porque finalmente cada uno tiene expectativas disciplinarios para indagar sobre algo, y eso yo lo aprendí con este director de tesis, ¿no? Por eso mi tesis se llama Hay lugar para todos, que es una película, cine y vida cotidiana en los 40, ¿no? Entonces, esa fue mi tesis y ese fue el objeto sobre el cual estuve trabajando. Bueno, doctor, pero y más adelante, imagino yo que ahora que nos cuenta sobre la tesis, que particularmente fue uno de sus primeros acercamientos a la investigación, por ahí sabemos de su trabajo de investigación, Luna de Plata y Neón, perdón. Ese trabajo, ¿cómo comienza? ¿Cómo fue que lo comienza a articular y a partir de qué nace ese trabajo? Bueno, estaba haciendo referencia a un libro que publiqué hace algunos años, donde justamente recupero algunas de las investigaciones que en el campo de la comunicación y la cultura al respecto de la conurbación Veracruz del Río he hecho. A ver, fue muy chistoso. Yo he sido muy afortunado y espero que a lo largo de esta plática vaya señalando las fortunas que he tenido en mi vida. Resulta ser que yo estaba trabajando en el Notiver, que es un periódico de aquí de la conurbación. Estaba yo en aquel entonces trabajando para un suplemento cultural que en su momento fue muy famoso dentro de ese tipo de círculos, el mundo académico, artístico y cultural del estado de Veracruz, que se llamaba Solo para Intelectuales. Yo, además de colaborar en el diseño de la página, escribía una columna en aquel entonces. Y recuerdo que mi entonces jefa, llegó un momento en que terminamos la sección y me dice ella, oye, vamos a la hora del amigo. Y yo no tenía ni idea que era la hora del amigo, porque yo en aquel entonces no tomaba licor. Y entonces me llevó justamente a un famoso bar que ya desapareció, que está situado en lo que se conoce como eh, 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 los portales de Veracruz, ¿no? Sí. Entonces estábamos apenas sentándonos cuando me dice ella,
ya casi no me gusta venir aquí porque de pronto me doy cuenta que está comenzando a venir gente, escucha esto, a venir gente que nada tiene que ver con estos lugares. Y me dice ella, como que se están poniendo de moda los antros, ¿sale? Y entonces yo volteo y efectivamente, digo, nos tocó ver a un par de novios vestidos de traje y ella con su atuendo de novia, porque yo creo que ahí se conocieron, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, en ese momento fui consciente de esto y de pronto los antros y particularmente las presencias de las mujeres comenzaron a ser visibles y a ser espacios de socialidad lúdica para el ocio, para el placer degustativo de alipuses. Y resulta ser que cuando a mí un investigador que ya me conocía desde la licenciatura me dice, vas a entrar a la maestría en comunicación que se va a abrir en la facultad, yo le dije que sí. Y resulta ser que entré a esa maestría y se me ocurrió hacer un estudio sobre la vida nocturna en Veracruz, sin focalizarse aún en los antros. De tal suerte que me llevó a hacer un ejercicio de exploración donde recorrí muchos espacios nocturnos donde la efervescencia social se apropiaba justamente de esos lugares al calor de la música, del jolgorio y todo lo que hace de la cultura jarocha su festividad, ¿no? Y entonces, bueno, comienzo a reflexionar sobre eso, comienzo a darme cuenta de la necesidad de dialogar más allá de mi disciplina y comienzo a platicar con una profesora a la que no he visto desde entonces, pero que yo admiré desde ese momento y me comienza a mostrar la necesidad de circunscribir y llega el momento en que me dice, oye, ¿y por qué no lo haces sobre los antros? ¿No? Y entonces comienzo a hacer ese trabajo y fue muy curioso porque en los primeros coloquios o en los primeros ejercicios de presentación nadie creía que ese trabajo diera pie a una tesis de maestría en comunicación. Pero creo que un punto particularmente muy afortunado y que marcó un antes y un después fue cuando una maestra peruana, ella, cuestionó algo que yo le estaba presentando y entonces allí por primera vez comencé a teorizar a partir de lo que empíricamente yo ya estaba construyendo como objeto de estudio. Y recuerdo que ella me detuvo un momento y se dirigió al grupo, que éramos como 25, y dijo, escuchen, el compañero ya está aprendiendo a teorizar sobre su trabajo. Y eso marcó un antes y un después, ¿sale? Claro. Entonces, fui muy afortunado justamente por esa intervención de esa maestra, porque yo me comencé a dar cuenta que lo que yo había hecho al respecto de mi trabajo, lo estaba haciendo bien. Y vino mejor el asunto, Lalo, cuando hay una convocatoria para concursar por recursos en lo que antes era el Conaculta, y yo lo platico con este profesor que me invitó a participar, y él me dijo, adelante. Y la coordinadora de la maestría me dijo, no, van a rechazar tu trabajo. Y lo volví a hablar con él y él me dijo, adelante, presenta, yo te doy la carta de recomendación, porque tenía que ver con 2 cartas de recomendación. Lo presento y gano el recurso. Y a lo largo de un año, financiaron mis salidas nocturnas de todos los fines de semana para hacer ese estudio. Entonces, ese estudio fue la rifa del tigre, porque déjame decirte, Lalo, que como ese trabajo no había ninguno en México ni en América Latina. Wow. Claro que cuando yo comienzo a publicar todavía como estudiante de maestría, por cierto, en una revista de Colima o de la Autónoma de Guadalajara, perdón, no recuerdo exactamente, todo el mundo me escribe preguntándome cómo había yo fundamentado ese trabajo. Y me escriben de Sudamérica que lo mismo de México, ¿eh? Entonces fue muy afortunado porque me di cuenta desde afuera
que las cosas que yo estaban haciendo llamaban la atención y que creía yo en aquel entonces que iban por buen camino, ¿sale? Y eso es justamente lo que te puedo comentar al respecto de ese estudio. Sí, claro, y aparte, bueno, el gran interés que mostró la comunidad académica, ¿no? Sobre la manera en la que lo fundamenta, porque efectivamente, incluso en la actualidad, aunque se han llevado a cabo trabajos relacionados con espacios nocturnos, me parece que la obra es referente, ¿no? Por la manera en la que es escrito y aparte detallado lo que allí sucede, pero bueno, también uno pudiera pensar, y eso es una pregunta que me gustaría hacerle, uno pudiera pensar cómo se logra establecer una línea, sí, de observación y de particularmente eh, bastante académica en un trabajo que involucra pues ir a espacios nocturnos. ¿Cómo manejó este asunto de ser investigador al mismo tiempo que estar en un espacio nocturno y también disfrutar de esas salidas y de lo que allí sucede, ¿no? ¿Cuál Claro. fue pues la clave, digamos, de eso? Fíjate, Lalo, que las bromas que me hacían mis compañeros de maestría, dice, no, ya me imagino, no, el propio profesor cuando presenté mi proyecto se rió y le digo, ¿y voy a hacer observación en participantes? Dice, sí, no, me imagino que vas a hacer observación participante. Y comento esto, Lalo, porque sí debo de destacar que si bien es cierto en la maestría nos permitieron acercarnos a disciplinas de las ciencias sociales, las humanidades, pero también de las ciencias exactas desde el pensamiento complejo, es verdad que, perdón, en ese contexto, si bien es cierto, y es verdad que nos hablaban mucho de la reflexividad, del pensamiento de segundo orden, lo cierto es que ponerlo al servicio de un trabajo que te demanda un involucramiento consciente de que estás haciendo un estudio académico, pero además desde mis raíces infantiles y adolescentes, lo nocturno siempre estuvo apegado a mí, tuve que aprender justamente a desdoblarme como sujeto lúdico para ser un sujeto epistémico eh, y asumir una mirada justamente académica para hacer un trabajo que me satisfizo mucho por todo lo que hice y particularmente por lo que diseñé en términos metodológicos para hacer viable un estudio del que no se tenía antecedentes. Claro. Y eso fue complicado, pero también es verdad, y aquí debo de hacer un acto de confesión, que en aquel entonces, ya para aquel entonces, cuando yo recibo la beca durante un año, invité a un estudiante de comunicación a que fuera mi asistente. Y ella era, desde su mirada femenina, una suerte de filtro, porque además era alguien muy dada a ser observador y particularmente muy crítica de las cosas que yo desde entonces hacía. Y ella terminó siendo mi esposa y toda la vida, hasta antes de que por su enfermedad comenzara a perder esta conciencia crítica y particularmente la visión, siempre fue la que me aterrizó. Y en aquel entonces, durante un año, con ella dialogaba mucho. Con ella conversaba de cosas que veíamos, de cosas que intuíamos, de cosas que teóricamente teníamos que estar considerando a la hora de estar justamente en el contexto de interacción, porque quiero decirte que si bien es cierto trabajamos con 12 lugares, originalmente iban a ser
20, pero aquella maestra me dijo, no son muchos, no te va a dar tiempo. Fueron 12, pero de muy distinta naturaleza, ¿no? Entre ellos. Entonces, creo que eso contribuyó también a este desdoblamiento y a ser particularmente reflexivo, ¿no? Que incluso cuando comento en mis clases de metodología aquella experiencia que tuve cuando me saqué una rifa para un table dance privado gratis, o sea, quiero decirte que todo el mundo se sonríe como tú, pero cuando les digo lo que tuve que hacer para aprovechar la oportunidad y dialogar con la chica en el contexto de mi investigación, no fue fácil, pero Claro. lo hice y lo saqué adelante, ¿sale? Y eso está narrado en la tesis. Entonces creo que ante la pregunta es lo que yo destacaría, ¿no? Claro. Reconocer que no es fácil y además formalmente era en realidad la primera investigación que yo hacía con el nivel de exigencia que ya en un posgrado se tiene para poder hacer una tesis de grado. Claro. Entonces, no había mucho margen de maniobra, ¿no? Y bueno, como esa anécdota te puedo contar otra. Eh, por ejemplo, estaba yo con ella también en un table dance, me acuerdo, y entonces de repente llega una persona, un sujeto, y nos dice, ¿puedo hablar con ustedes? Sí, y nos pregunta, ¿qué están haciendo? Escúchala, ¿qué están haciendo? Y le dijimos, pues aquí echándonos unas cervezas y platicando, ¿no? Y Silvia no recuerdo qué le dijo, ¿no? Mi esposa, mi después de esposa. Entonces dice, no, ustedes están haciendo algo diferente, porque una de las chicas, fíjate, una de las chicas vio en ustedes un comportamiento que no es el comportamiento que tienen en todas las demás mesas. Fíjate, uno cree que como sujeto investigador tiene un tipo de mirada que contribuye a desmontar un escenario. Pero también es verdad que en un contexto natural, aquel que lo habita y lo ha hecho suyo, también tiene una cierta mirada para reconocer algo que no es necesariamente normal. Claro, sí, sí, Y a sí. eso nos enfrentamos. Y eso me ocurrió en otro antro cuando ahora un amigo antropólogo barcelonés se acerca a mí después de haber bailado y me dice, estás haciendo etnografía, ¿verdad? Y yo me sonrío y le digo, ¿y tú también, verdad? ¿Vale? Un poco sobre eso, Lalo, te cuento. Se cacharon mutuamente. Muy Así es. bien. Muy bien. Oiga, doctor, vamos a pasar rápidamente a otro bloque de la entrevista. Y fíjese que aquí me gustaría un poco platicar sobre cómo ahora ya prácticamente pues digamos, en la época actual en la que usted se desempeña como profesor de tiempo completo ahí en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Comunicación, cómo despertar vocaciones científicas en estudiantes de comunicación, pues en la época en la que estamos viviendo, con todas los retos, las vicisitudes que se pueden llegar a presentar en un aula, particularmente hoy, porque esto que nos ha venido contando, pues habla de un goce vinculado a una experiencia de investigación que particularmente se tradujo en diferentes productos, pero no termina de ser, digamos, una experiencia ni fatídica ni pesada, sino todo lo contrario, algo que disfrutó mucho. ¿Cómo despertar entonces esas vocaciones científicas en estudiantes? Mira, Lalo, creo que eso, hemos tenido la oportunidad de platicarlo mucho. Es mucho, muy difícil Sí. porque por años se han construido narrativas que han hecho ver que la investigación es difícil y que además solamente lo pueden hacer algunos que tienen prácticamente cierto don. Y desmontar ese tipo de narrativas es muy difícil Sí. porque se han sedimentado creencias
que habitan en el imaginario, que llegan a la universidad pensando en que la investigación es difícil. Y por otra parte, junto a esta narrativa, habrá que decir que aun cuando en un país como México el acercamiento al conocimiento formal viene desde el preescolar, porque así en la política educativa y a nivel curricular está prescrito, lo cierto es que llega un momento en que esas inquietudes que tienen los niños que cursan en la edad preescolar y que se acercan a experiencias de descubrimiento ligado a la investigación, eh, comienza a desdibujarse cuando llega la adolescencia, llega la juventud. ¿Y por qué? Porque finalmente también habrá que reconocer, no todos los profesores que imparten metodologías en esos niveles tienen una experiencia práctica vinculada a la investigación. Y además, como están luchando a contracorriente para trabajar contenidos de sus asignaturas, pues las cosas no son tersas, sino más bien vía crucis, ¿no? Sí, claro. Con esa experiencia formativa llegan a la universidad. Claro que llegan en medio de la desinformación, de la desazón, del desencanto, y volver a encantar como fue en la niñez para que se enamoren de la investigación o por lo menos la consideren como un eje que puede contribuir a hacer diferencias cuando egresen de la licenciatura es muy difícil, por no decir imposible. Y no digo imposible porque afortunadamente, por esta forma de entender la investigación, desde la propia tesis de maestría, comencé a involucrar justamente a estudiantes, ¿no? Primero a una y después fueron muchos más, de tal suerte que hasta el estudio que acabamos de terminar hace algunos meses y que estoy atorado en el informe, he tenido la participación de estudiantes y todos han sido por voluntad, es decir, les vendo la idea de los proyectos y van y se acercan a mí, convoco en redes sociales y van y se acercan motivados por el interés que les despierta la investigación, ¿no? Eso lo he tratado de trasladar al aula y algunos justamente desde el aula han entendido que la investigación puede ser una posibilidad que enriquezca su formación disciplinar más allá de lo curricular y centrado específicamente en expectativas y ganas de poderla vivir de una manera diferente a como en las narrativas se les dice, ¿no? Y eso es importantísimo, Lalo, que uno entienda. Hace rato yo decía, bueno, hay profesores que imparten metodología que nunca han hecho una investigación, pero que le exigen a un estudiante un marco teórico, un estado del arte, ¿no? Un diseño metodológico cuando ellos nunca lo han hecho. Y algo que le cuento siempre a los estudiantes cuando hago yo el encuadre de mis clases es, yo nunca les voy a pedir algo que yo no haya hecho. Nada, nada, nada que yo no haya hecho, yo les pido a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de abordar un contenido o saberes teóricos y habilidades propias de la investigación, sino que además de eso, contribuir al entendimiento trasladando esa disertación teórica, metodológica o técnica a un ejemplo vivo de lo que tú has hecho en tu investigación y favorecer el aprendizaje compartiendo con los estudiantes ejemplos ideales de cada uno de los elementos que finalmente constituyen, por ejemplo, un proyecto de investigación. Eso yo lo hago, Lalo. Y ahora con la inteligencia artificial, te puedo decir, se lo platicaba yo ayer a una estudiante que estoy asesorando en doctorado, desde que regresé después de mi intervención quirúrgica a clases, en el 80% de mis clases hemos utilizado inteligencia artificial. Dispongo de un tiempo para abordar teóricamente un contenido y luego lo traslado a actividades donde usamos la inteligencia artificial. ¿Sale? Entonces creo que encantar o enamorar en torno a la investigación estudiante universitario no es fácil. Por eso yo cuando me plantean un proyecto, cuando comenzamos a trabajar un tema, les digo, a ver, hay 5 preguntas que son básicas y la última es, ¿me puedo enamorar del tema? Y les digo,
Si no responden que sí, piensen en un tema diferente, porque van a tener muchas dificultades. Y entonces los estudiantes comienzan a indagar, nos apoyamos en la inteligencia artificial y descubren tópicos, temáticas que pueden estudiar y que están cercanos a sus intereses. De allí partimos. Esos son los cimientos que me parece pueden ser un granito de arena para que ellos entiendan que la investigación no es lo que les han contado y tampoco necesariamente lo que se dice en libros de metodología. Claro, claro, muy bien, muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Y fíjese, me da pie usted, me da la pauta para hacer la siguiente pregunta, que tiene que ver con los proyectos que actualmente usted está coordinando, está dirigiendo. Hay uno que particularmente me interesa que aborde, pero me gustaría que nos dijera en cuáles está involucrados y qué tipo de productos y también satisfacciones le ha dado esos proyectos últimos. Bueno, ahorita la investigación a la que he hecho referencia y que acabamos de concluir hace unos meses, yo creo que de todas es la que más satisfacción me ha dado, y te voy a decir por qué. Porque antes de presentar el informe, y eso lo aprendí desde la maestría, comenzamos a escribir avances de la investigación. Y desde el primer artículo científico que publicamos, en coautoría, invité a un profesor y a 2 estudiantes, porque a mí me interesa que el estudiante también comunique sus formas en que ha vivido la investigación y ha sido también quien ha contribuido a generar un conocimiento. Claro. Y he podido confirmar con esta investigación que cuando uno genera las condiciones de cordialidad, confianza en el terreno del quehacer investigativo, pero desde una mirada también formativa, los estudiantes se entusiasman. Y aun cuando tú le asignas actividades y lecturas de textos especializados para que ellos desarrollen en el texto un apartado vinculado a una fundamentación teórica, si tú les trazas el camino y generas las condiciones para que ellos lo hagan, lo pueden hacer. Y por eso, antes de invitarlos, los reté. Quien culmine este taller al respecto de esto será autor de un artículo. Y fueron 2 estudiantes, ¿no? En el siguiente artículo, otros 2. Y en el último que acabamos de publicar hace 2 meses son 3 estudiantes, todos colaboradores del proyecto Mitos, Creencias y Nuevas Expresiones de Fe en las Mentalidades de América Latina. Un acercamiento desde espacios digitales. Así se llama el proyecto. Entonces, creo que ese ha sido un proyecto que me ha dejado muchas satisfacciones, y ahorita estoy ya pensando en otros 2 artículos que emanarán de allí, y a donde ya invité a 2 estudiantes y espero invitar a un profesor más, ¿no? Y el otro lo voy a hacer en autoría, como autor único, porque sí quiero narrar en un texto el diseño metodológico que hicimos para esa investigación. Y digo hicimos porque el diseño fue en colaboración con profesores y con estudiantes que han colaborado en este estudio, ¿no? Entonces, ese es uno. Y otro, estamos ahorita trabajando con unos colegas de Argentina al respecto de un proyecto que justamente tenga que ver con la formación investigativa y particularmente el estrés académico que viven los estudiantes ante la dificultad que es enfrentar el reto de formarse en investigación y generar un proyecto, ¿no?, de investigación. Ese lo estamos trabajando justamente con unas colegas de la Universidad Central de Santa Fe en Argentina, y que bueno, ya creo que está por muy buen camino, ¿no? Otro proyecto que, por cierto, emana de la red que estoy coordinando, la red para la enseñanza y la enseñanza y la formación e investigación, perdón. Tenemos, gracias al diseño de 4 colegas, un MOOC
que justamente con una instancia de República Dominicana estamos justamente trabajando para poderlo colgar en su plataforma y que sea un espacio formativo para estudiantes de licenciatura y posgrado, no solamente para México y República Dominicana, sino también la alternativa la hemos considerado ya para América Latina, ¿no? Entonces, ese es otro de los proyectos en los que estamos trabajando, ¿no? Y por ahora creo que con eso me da para seguirme entusiasmando y pensando que el trabajo de colaboración, Lalo, es particularmente importante. Claro. Algo que he aprendido yo también en la investigación es que, si bien es cierto, coordinamos proyectos, si no es en colaboración, procurando un sentido de comunidad epistémica y de aprendizaje, para mí resulta poco atractivo, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Claro, muy bien. Oiga, doctor, y sobre este proyecto de mitos, me gustaría si pudiera abordar un poquito alguno de los hallazgos que le hayan parecido muy interesantes y que quisiera compartir con la audiencia de este podcast. Algo Bueno, que mira, relevante. puedo decir que el proyecto Mitos, así como mi tesis de maestría, se lo debo a una amiga. En este tuvo que ver mi hijo Aldo, quien cuando no cumplía todavía su mayoría de edad, un día me dijo, oye, pa, él así me dice, oye, pa, ¿ya sabes que el mundo se va a acabar? Y le digo, a ver, ¿por qué dices eso? Dice, porque he leído que hay una profecía maya que dice que el mundo en el 2020 se va a acabar. Ha de haber sido por ahí del 2000, híjole, no sé. Él ha de haber estado en la secundaria, vamos, ¿no? Y entonces yo me sonreí y le dije, en términos a medio camino entre lo serio y la broma, le dije, mira, mi amor, en términos reales, para miles y quizá millones de personas, todos los días se acaba el mundo. Cuando alguien fallece, el mundo se le termina. Le digo, pero es cierto, hay una profecía maya que muchos, particularmente usuarios de medios digitales, están diciendo que anuncian lo que puede ser justamente el fin de una era, el fin de un ciclo, el fin del mundo, el fin de los tiempos, ¿no? Y entonces, eso ya hablaba justamente de dos cosas, Lalo. Una creencia al respecto de la apropiación de un contenido que comenzaba a circular en YouTube, en Facebook y a través de los correos electrónicos. Fíjate cuántos años pasaron, ¿no? Para que yo decidiera hacer un estudio de este tipo. Y lo cierto es que para poder, eso creo que es importante decirlo, para poder enfrentar ese objeto de conocimiento previo a su inicio, y se los he platicado mucho a ustedes y a mis estudiantes, invertí más o menos como 3 años de lecturas, de ver documentales, de ver películas, de ver mucho material en YouTube, de ver mucho material en redes sociales, ¿sale? Si pudieran ver acá atrás el librero que tengo, se darían cuenta que 3 de los estantes son puros libros que he comprado justamente al respecto de esa investigación. Pero antes de ella, de sentarme, perdón, a escribir el proyecto, Lalo, y voy rápido, yo estaba dando la clase de investigación cuantitativa y cualitativa en la Facultad de Comunicación, y les dije a mis estudiantes de ese proyecto, y les dije, antes de sentarme a escribir, voy a hacer una serie de entregas en mi blog
donde primero voy a reflexionar empíricamente desde donde yo he venido construyendo saberes al respecto de mitos y creencias que, vinculado a narrativas de distintos tipos, he aprendido y me han caracterizado a lo largo de mi vida. Y otros 4 proyectos donde ya yo muestro una puesta en orden de todo lo que yo he leído. Primero desde el punto de vista de la comunicación, luego desde el punto de vista de la antropología y la sociología, luego desde el punto de vista de la historia y la psicología, y luego desde el punto de vista de la teología y las religiones, ¿no? Entonces, ese proyecto, si tú me preguntas al respecto de los hallazgos, te puedo decir que ha sido de un profundo aprendizaje, porque si bien es cierto, en el terreno de mi doctorado, donde yo reconozco la importancia de cualquier tipo de saber, y por supuesto vinculado a cualquier tipo de creencia y mentalidad, me he dado cuenta que si bien es cierto en términos biológicos, no necesitamos de ningún tipo de creencia, no somos lo que somos, sino hay una creencia que nos distingue y permite vincularnos como un recurso que media nuestra relación con el mundo, con nuestros pares y en términos sociales. Eso para mí es particularmente importante. Y algo que le decía yo a los estudiantes, a ver, no vamos a calificar ni a descalificar, vamos a buscar comprender las creencias. Pero especialmente es importante reconocer que si bien es cierto al respecto de las creencias que históricamente en el imaginario han estado vinculadas a lo espiritual y preferentemente a lo religioso, lo cierto es que no. Hay vestigios arqueológicos e históricos que nos hacen ver que el creer en algo desde las primeras etapas del hombre primitivo en su condición de homínido, ya hay evidencia empírica donde una creencia vinculada a lo espiritual y luego a lo religioso, ¿no? A lo teológico, diría Augusto Comte, ha estado presente. Y aun cuando se anunció al respecto de Augusto Comte que ese tipo de pensamiento y por lo tanto de conocimiento terminaría desapareciendo, lo cierto es que llegamos al siglo XXI y pareciera ser que hay una efervescencia, un clamor en donde las creencias de distinto cuño siguen prevaleciendo y determinando mucho de lo que nos caracteriza. Y lo que ha venido cambiando es la figura de aquel en quien depositamos una autoridad para que medie entre lo que somos nosotros y ese objeto de la creencia, que antes eran los pastores y los sacerdotes, pero que hoy hay otro tipo de personalidades gracias a las redes sociales, como pueden ser los TikTokers, los Instagramers, los YouTubers y por supuesto los Facebookers y por supuesto decía yo los influencers, ¿no? Ahora, sí me parece que también hemos reconocido que, vinculado a lo que tú me preguntabas de cómo encantar a los jóvenes al respecto de la investigación, y algo que nos dije es el tipo de saberes con el que llega un joven a la universidad son muy básicos, porque no han desarrollado lo que se supone tendrían que haber desarrollado en términos de procesos cognitivos, y por lo tanto, este tipo de hábitos y prácticas que tienen que ver con el uso de redes sociales como depositarias del único referente para informarse y tratar de entender una porción de la realidad que cada vez es más minúsculas, lo que genera son creencias, Lalo. Creencias que dan pie a ideologías, a prácticas fascistoides, a nuevas espiritualidades, a teorías conspiracionistas, pero también a nuevas prácticas de espiritualidad
vinculadas a lo místico y a las creencias convencionales que están ligadas a alguna profesión religiosa. Y lo que ha llamado la atención es que esta condición desde donde se está narrando en pocos caracteres o en videos cortos, por ejemplo, han hecho que también estas figuras que han mediado en nuestras creencias históricamente se amolden y se acomoden a estas nuevas realidades entrecruzadas por una cultura digital que determina buena parte de lo que hoy somos. Y creo, Lalo, que eso también han sido algunos de los hallazgos que con evidencias muy concretas hemos venido reportando en 5 artículos que hemos publicado hasta ahora, ¿no? Es lo que te puedo comentar rápidamente ahorita, y seguramente hay muchas más cosas que ahora se me escapan, Sí. pero algunas de ellas son estas. Muy interesantes, doctor. La verdad es que de pronto igual lo hemos conversado en otros momentos y en otros espacios. De pronto esta investigación que usted está coordinando también está dando cierta, digámoslo de esta manera, para utilizar una figura, cierta luz respecto de lo que estamos viviendo, porque efectivamente hay pocos estudios, y eso lo comentábamos justamente cuando se iniciaba este proyecto de investigación, pocos estudios que lo abordan y que están dando alguna suerte de explicación partiendo del interés por comprender un fenómeno de esta naturaleza que particularmente es complejo a partir de la gran cantidad de discursos y de narrativas que hoy están circulando a través de las redes sociales. Entonces, digo, nos tendríamos que aventar otro podcast de 1 hora para hablar de los hallazgos y de lo disfrutable que ha sido esa investigación, pero con lo que nos ha compartido, pues yo le agradezco enormemente la generosidad por compartirlo aquí en este espacio y con la audiencia. Y para cerrar este podcast y irnos al último de los bloques y cerrar con esta pregunta, me gustaría un poco que nos contara ¿cuáles son los retos que usted ve hoy en cuanto al desarrollo de la ciencia y particularmente la visión que usted tiene sobre cómo la ciencia está dialogando y particularmente lo que hacemos desde la investigación en las universidades con las sociedades? ¿Cuál es el tipo de vínculo que usted observa? Si hay un acercamiento con la sociedad, si no lo hay, a propósito de lo que hoy se dice, ¿no? Acerca de la necesidad de acercar la investigación y la ciencia a públicos más amplios. Sí, bueno, mira, me parece una pregunta pertinente y hay que recordar que desde que la ciencia es, y particularmente a partir de algunos pensadores en el siglo XIX, se comenzó a decir que la ciencia tendría que estar al servicio de la evolución de las sociedades, de la evolución del ser humano, con particular presencia en el terreno de la industria y lo que esto suponga, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que este utilitarismo o racionalidad científica vinculada a lo material no fue consciente, como en muchas ocasiones no está siendo consciente la ciencia y sus comunidades epistémicas de lo que a la larga viviríamos si no autorreguláramos lo que con muchas ganas impulsábamos, ¿no? Entonces, creo que muchos de los estragos que estamos viviendo en el terreno de lo climático tiene que ver en buena medida con una responsabilidad de la ciencia y de su uso particularmente. En ese contexto, llegados al siglo XXI, sí es verdad que desde hace algunos años se ha venido hablando acerca de hacer del conocimiento científico un bien social y por lo tanto encontrar los mecanismos para que haya una distribución que permita que ese conocimiento llegue a todo mundo. Pero si todo mundo no tiene las condiciones para apropiarse
de lo que de manera fácil, a través, por ejemplo, de la difusión o la divulgación del conocimiento se hace, difícilmente saldrá del tipo de pensar que nos caracteriza al grueso de la sociedad. Y creo que por eso hay que ser muy responsables a la hora de problematizar y no entusiasmarse con lo que sea. En esa parte siempre he sido, creo, particularmente crítico. Ahora bien, desde la década de los 70 en América Latina se ha venido impulsando proyectos de investigación donde haya un compromiso de carácter político para procurar que el investigador coordine ejercicios investigativos que resuelvan problemas muy concretos desde los 70. Y lo cierto es que seguimos estando en las mismas condiciones que en aquel entonces. Entonces, aquel entusiasmo intelectual, académico y científico, al cabo del tiempo, pues pareciera ser que no logró que las premisas que condujeron a ese tipo de proyectos cuajaran, ¿no? O por lo menos nos hicieran diferentes como sociedades. Llegados a hoy, hay muchas prescripciones al respecto de reconocer la necesidad que el científico social, hablaré del científico social, desarrolle proyectos de interés para la comunidad. Pero si en el terreno educativo no hemos resuelto cosas que son fundamentales y sigue habiendo un grado de alfabetización que ya no solamente se circunscribe a lo educativo, sino a otros ámbitos que tienen que ver con el propio conocimiento de manera integral y compleja, pues sigue siendo muy difícil, ¿no? Ahora, dicho esto, yo siempre he pensado, Lalo, que si en algún entorno podemos incidir es en el inmediato. Si en casa nuestros hijos y nuestros familiares no se apropian de lo que nosotros conversamos al respecto de lo que estamos investigando, difícilmente va a haber resonancia mayúscula. Si nuestros estudiantes con los que trabajamos son poco sensibles, y ahí está lo que ocurrió en la UNAM, y cómo hay grupos de usuarios de redes sociales que están a favor del criminal, del asesino. Sí. ¿De qué estamos hablando, Lalo? O sea, esa es la materia prima que hay, y no aquella que habita en el imaginario de muchos políticos, de muchos investigadores y de muchos profesores, ¿sale? Que como no reflexionan críticamente, no hacen un ejercicio de zoom para ver desde afuera lo que está ocurriendo adentro, y aun cuando somos parte de ese adentro, difícilmente van a alcanzar a dimensionar lo que está ocurriendo realmente en el terreno de la vida cotidiana de esa materia prima que está preparándose, pero que no tiene la sensibilidad, por una parte, y tampoco los deseos ni las ganas, porque las generaciones de adultos los hemos llevado a eso. Claro. No son ellos, somos nosotros los adultos. Y entonces, ¿cómo hacerle, Lalo? Es bien difícil, ¿vale? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico se ha construido desde narrativas que toman distancia de otro tipo de saberes. Y si hoy hay alguna ventana que posibilite justamente hacer cosas diferentes, pensar por una parte desde la complejidad y por la otra desde lo transdisciplinar. Es decir, atrevernos a pensar que cualquier persona es poseedora de un tipo de conocimiento, cualquiera que sea, y que con ella podemos dialogar y procurar el levantamiento de proyectos de investigación que nos involucren a todos. Pero está en el investigador ser el gestor y el estratega que contribuya a ello, ¿sale? Y yo creo que lo mejor es no pensar en macroproyectos o en proyectos grandototes, sino en proyectos pequeñitos que tengan que ver con el barrio, que tengan que ver con la matria, decía Gilberto Jiménez, decía, aquí donde somos. O sea, yo soy así por todo lo que le debo a mi barrio, por todo lo que le debo a mis vecinos, a mis amigos del barrio, por todo lo que le debo a mis padres, antes que por lo académico.
Siempre lo he dicho, ¿sale? ¿Cuántos académicos, investigadores pueden pensar así? Yo creo que muchos. Por eso cada vez más hay que hacer visibles este tipo de posicionamientos en espacios como este, Lalo. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido verdaderamente un placer, como siempre, platicar con usted. Lo hacemos de manera cotidiana, pero en esta ocasión va a ser una conversación que circulará en las redes sociales y esperamos que lo disfruten tanto como yo he disfrutado también esta conversación. Y no me queda nada más que agradecerle pues el espacio, el tiempo que le dedicó a esta charla. Me parece que fue muy nutrida, muy interesante y deja ver algunos aspectos que a veces no se cuentan o no se dicen justamente desde las propias aulas, pero también desde las interacciones que podemos llegar a tener debido a que pues andamos involucrados en muchas cosas que ocupan nuestro tiempo, pero le agradezco mucho la participación en este podcast. ¿Algo que quiera decir para finalizar su intervención, doctor? No, nada más que agradecerte, Lalo, y esperemos que esta forma de entender a la investigación pues interese y anime, sacuda algunos cimientos y algunas doxas que me parece están muy arraigadas, sedimentadas, enquistadas en el imaginario académico, docente de muchos colegas, ¿no? Sí, yo creo que hay que desmontar esas creencias y esas narrativas si queremos que la investigación haga clic con las expectativas e intereses de estudiantes que están viviendo procesos formativos en medio de una desolación que tenemos que encontrar la forma para que salgan de allí. Gracias, Lalo. No, claro que sí. Muchas gracias, doctora, a usted. Y bueno, lo invito a que me acompañe a despedir el podcast. Agradecemos mucho el favor de su atención. En esta ocasión tuvimos al doctor Genaro Aguirre Aguilar, quien, como ya escucharon, pues tiene una amplia trayectoria en el ámbito investigativo y tiene una forma muy particular, bastante amplia, bastante interesante de compartir la investigación, de cómo hacer investigación. Y la verdad es que, bueno, le agradecemos mucho su presencia en este podcast, lo engalana, y los esperamos en otro episodio de este podcast, Un Caballito de Ciencia, para que nos acompañen y también difundan tanto nuestras redes sociales que aparecerán en un momento más, como los fragmentos que vamos a comenzar a subir de estas entrevistas tan interesantes que estamos teniendo con académicos, investigadores de diferentes partes de nuestro país. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Gracias. Gracias. Saludos a todos.